Muy buenas tardes, estimadas estudiantes. Damos inicio a nuestra tercera sesión sincrónica de la asignatura Metodología de la Investigación en la licenciatura en Educación Preescolar de ISAE Universidad. Les doy nuevamente pues la bienvenida. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra tercera lección, que se centra en aspectos ya mucho más cercanos a la elaboración del proyecto de investigación. Algunos de ustedes tienen algunas inquietudes con respecto al proyecto, sobre todo si están enrumbados en el tema, y eso es importante tenerlo claro. Vamos a ver, vamos a comenzar por allí. ¿Qué preguntas, inquietudes, dudas sienten que tienen sobre su proyecto de investigación? Que podamos decir antes de arrancar en forma nuestra actividad. Ariadna, tú tenías una pregunta sobre tu tema. Buenas tardes, compañeras y profesor. Adelante, buenas tardes. Bueno, yo había escogido el tema de, de los niños que tienen trastorno de déficit de atención y ansiedad. Algunos, yo lo tomaba como para los niños que entran como por primera vez al salón de clases en torno a sus compañeros, como no saben cómo sería su primera vez eh, eh, entrar en ese entorno y cómo manejarlo, todo eso. Muy bien. Fíjate, Ariadna. Aquí tenemos, con respecto a los temas, dos elementos que tomar en cuenta. Y yo sí quisiera que de alguna manera los tengan muy a mano. Eh, yo he ido notando positivamente, lo que voy a decir, que muchos estudiantes de preescolar, que ustedes pues de alguna manera, están tomando temas muy cercanos al, a las condiciones especiales de muchos niños. O sea, es un tema que se ve que le está llamando mucho la atención, porque si hay algo muy cierto, es que los docentes que no son especialistas, que no son docentes de educación especial, carecemos muchas veces de herramientas y de estrategias para poder atender a niños, adolescentes, con condiciones especiales. Y eso está bien. Lo que sí esa es una primera parte que les quería comentar. O sea, me parece muy bien. Hay una tendencia a que las docentes de preescolar de alguna forma investiguen sobre el tema. Pero yo sí les quiero alertar de otra, que es la segunda parte. En educación especial, todo lo que es el área de psicopedagogía, educación especial y todas las áreas clínicas de la medicina que colaboran con estos casos, de alguna manera siempre evitan que se den diagnósticos a niños tan pequeños, ¿ok? Entonces, muchas de estas condiciones especiales, dislexia, discalculia, disgrafia, eh, TDAH, son, sí se pueden observar, a ver si me voy a explicar bien. Los especialistas lo que no hacen es cerrar el diagnóstico. Ellos presumen que dadas ciertas características, este niño puede ir hacia el autismo o este niño puede estar en esta condición. Pero todavía en preescolar es muy difícil, en muchos casos, determinar de una sola forma que la condición especial existe. Entonces, si esta es la premisa sobre la que vas a investigar tú, pero que también alguna de tus compañeras lo quiere hacer, tómenlo en cuenta. No es lo mismo que el tema, o sea, ese es el tema. Ahora tiene que ser el título adaptado, obviamente,
a las características centrales de un niño que puede tener esa condición, pero que no necesariamente está diagnosticado. Entonces, las investigaciones sobre estos casos, yo sí sugeriría, estos son sugerencias, las enrumben a estrategias de atención cuando se presume que el niño tiene, porque son todavía presunciones, ¿sí? O sea, todas aquellas de ustedes que quieran tomar temas relacionados con condiciones especiales, dificultades de aprendizaje, déficit de atención o hiperactividad, autismo, que es verdad, van a ir a nuestras aulas y muchas veces no sabemos cómo atenderlos. Entonces yo sí sugiero que o investiguen estrategias que utilice el docente o maneras en que el docente puede estimular a ese niño, a esa niña, para que su posible condición no empeore, sino mejore. Distinto es el caso de la discapacidad. Cuando un niño me llega a preescolar con una discapacidad, ya llega, esa discapacidad probablemente no solamente está diagnosticada, es así. Le puede llegar un niño con discapacidad auditiva y no tiene compromiso cognitivo. Me puede llegar un niño con discapacidad visual y no tiene compromiso cognitivo. Recuerden que compromiso cognitivo quiere decir que tiene una dificultad en el desarrollo cognitivo, que tiene comprometido la cognición. ¿Ok? Puede llegar un niño con motricidad, con discapacidad motora, parcial o permanente, o temporal. Entonces, en cualquiera de esos casos de discapacidad, es verdad que ya me llegan. Entonces, pueden darse investigaciones que se refieran a eso. ¿Ok? Pero en tu caso, la recomendación que te doy es cómo se plantea esa temática en preescolar. ¿Se puede hablar en preescolar de niños con déficit de atención? Hay niños cuyas características están todavía en edad preescolar y puede estimulársele de alguna manera. Yo creo que sí. Pero al tener cuidado, pues lo que es la referencia que quiero dejarte a ti y a tus compañeras sobre alguna duda y sobre estos temas que para educación preescolar son quizás nuevos en términos de que hay una tendencia muy importante a que los investiguen. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta sobre sus proyectos, sobre sus temas que quieran comentar antes de avanzar? Buenas tardes, profesor. Yo sí tengo una pregunta. Profesor, Ya va que sí, adelante con la pregunta. El primer sábado yo no pude conectarme, entonces estoy con la duda de cuándo sería el trabajo final. ¿Sería el último sábado para Sí, entregarlo? sí, el último sábado. Yo doy unos días más, pero en principio en el último, o sea, la semana que viene. Ok, muchas gracias. O sea, la semana que viene yo les voy a pedir un adelanto para que lo comentemos acá. Si alguna le falta, bueno, yo le puedo dar el domingo o incluso el lunes para que lo pueda terminar mejor. ¿Vale? No tengo problema con Gracias. eso porque yo sé que esto es largo. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién más tenía preguntas? profesor, Teresa, A ver, Teresa. profe, una consulta, ¿los temas se pueden repetir? Los temas sí, las investigaciones no. Me explico. Yo puedo trabajar trastorno del déficit de atención y tú también, pero yo lo enfoco hacia un área y tú lo enfocas en otra área. En eso sí se puede, pero es importante tener claro en qué se diferencia. ¿Y me expliqué? O sea, o sea, yo escogí mi tema es la iglesia, entonces yo le traigo los antecedentes a usted la vez pasada y usted me había dicho que todo estaba muy bien, nada más que me basara en cómo un docente puede estimular la iglesia o preescolar. Entonces Okay. eso fue lo que yo me basé en mi trabajo escrito, pero vi que otra compañera tiene mi mismo tema, por eso le pregunto. Sí, el tema puede parecerse. Lo importante es qué enfoque le dio tu otra compañera. Ah, no sé por qué, no sé. Vale. Porque puedes entrar, tú te Yo puedes me estoy entrar. basando en lo que usted me dijo, cómo un docente puede Sí, sí, prevenir o es estimular cierto. la iglesia preescolar. Perfecto. No, no, está bien. Pero te respondo. O sea, puede haber temas similares. Lo importante es que el enfoque no sea el mismo.
Ok, Ok. ¿Preguntas o dudas sobre sus temas? gracias. Oh, profesor Ariadna, Sí, ¿podría cambiar mi tema? O, ajá, sí, sí, claro. Sí, van a tener menos tiempo de desarrollarlo, pero sí, lo pueden cambiar. pero Eso no te trataría va a afectar lo anterior. de esto, ¿cómo lo puedo decir? Tomar todo mi tiempo y investigar de fondo y enfocarme bastante en el tema que quiero plasmar. Claro. O sea, no pierdes lo que has hecho en términos de actividades. ¿Ok? Lo que vas a tener, te vas a tomar más tiempo en generar un nuevo tema con todo lo que hay que hacer. Y por supuesto, no puedo volvértelo a evaluar si ya te evalué otra cosa. Pero puedes ir adelante con otro tema. No eres la primera ni la única. Y no necesariamente te tiene que ir mal, porque ya lo que aprendiste o del modo como se hace de lo anterior, lo aplicas al nuevo. Eso es todo. ¿Sí? Ah, ok, muchísimas gracias, profesor. A la orden. ¿Alguna pregunta más? No, ok, fíjense. Nosotros en la lección 3 tienen el libro de Mario Bunge. Este libro que ven aquí es un libro súper interesante, le llaman el bestseller de la investigación, porque tiene aspectos importantes que permiten entender la ciencia y el método científico. Entonces, sobre eso nosotros vamos a desarrollar un pequeño trabajo muy sencillo, pero quiero que conozcan esta rutina de pensamiento que se llama color, símbolo e imagen, que nos va a permitir de alguna manera desarrollar ideas muy sencillas sobre las características de la ciencia y que además yo las tengo que plasmar o tomarlas en cuenta para mi proyecto de investigación. Antes de eso vamos a trabajar con Mario Bunge. Todas tienen a Mario Bunge en la lección, ¿verdad? Yo igual lo voy a pasar por el chat para un trabajo que vamos a hacer en común ahora. Espero que a nadie se le caiga el internet, que se le quede sin micrófono, que haya inmensidad de problemas y podamos hacer este pequeño trabajo en conjunto. Sí, que a veces no es que dejemos de creer en los estudiantes, pero a veces es demasiadas dificultades, demasiados contratiempos. Ok, a partir de la página 21 es el trabajo individual, ese es un trabajo que vamos a hacer después. Pero sí necesito que revisemos juntos este tema. Ajá. Entonces, vamos a hacer una pequeña lectura en grupos, muy sencilla, a partir... Ya va, que se me perdió. Voy a ponerlo grande. No, no. Ajá, listo. Ok, desde aquí donde dice los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanza las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad, que son dos características importantes. Entonces, estoy en la página 20, entonces vamos a leer de la página 20 a la página 21, a donde termina ese numeral, ¿sí? Hasta el número 3. Repito, de la página 20, donde dice los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza, y leemos constituido por conceptos, combinarse de acuerdo a las reglas lógicas, que el conocimiento de la realidad es objetivo, ¿sí? Lo vamos a conversar en pequeños grupos. Entonces, estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en dos grupos de 4 personas.
La idea es que lo leamos en conjunto. Yo este mismo documento lo voy a pasar por WhatsApp, como algunas están en computadora, lo pueden leer. Mi idea es que lo ayuden a leer a las compañeras. Uno lo ayuda y se ponen de acuerdo para hacer un pequeño resumen de lo que han entendido de eso. Para eso tenemos solamente 15 minutos. No se detengan, leamos. Si hay dudas, entonces las anotan, por favor. No entendí qué significa esto, no entendí qué significa aquello. ¿Sí? Vamos a leer entonces en pequeños grupos. Profesor, disculpe. Dígame, dígame. ¿Puede repetir? Lo que pasa es que había salido de la clase y no escuché lo que Sí. dijo. Disculpe, Vamos a gracias. hacer una pequeña lectura en grupo de eso que estás viendo en mi pantalla, que es del libro de Mario Bunge, página 20 y la primera parte de la 21. La vamos a hacer en 2 grupos de 4 personas. ¿Sí? Entonces, también lo voy a mandar a, ¿cómo se llama? Lo voy a mandar al WhatsApp de tal manera que lo tengan allí y lo puedan abrir. ¿Ok? Entonces, en el temporizador les voy a dar 20 minutos para que se puedan poner a trabajar. Por favor, que a nadie se le vaya el internet, que a nadie se le caiga la conexión, que nadie diga que no puede leer, que no encontró el documento. Sí, sin excusas, por favor, les agradezco. Y a veces tanta excusa hace que uno comience a desconfiar. No de ustedes, pero pagamos justos por pecadores. Entonces sí les agradezco que no haya excusas, que el sistema no me llevó, que yo no me pude conectar, que se me cayó, que no pude volver a entrar ni nada por el estilo, ¿vale? Ok, vamos entonces a las sesiones separadas, que las cerré. Ok, repito, antes de irnos, leemos página 20 y 21 del libro Bunge Ciencia, que tienen en la lección 3. El mismo, mientras van entrando a las otras sesiones separadas, yo lo voy a poner por el WhatsApp de tal manera que también lo puedan tener a mano. Nos vemos en 20 minutos. ¿Qué hay que hacer? Leer y resumir sobre eso que vayan a leer. Nos vemos ahorita. Ariadna, tienes que ir a la sesión. No sé por qué te mando a las sesiones y no logras ir. O sea, no logras irte, no logras entrar, pues. Es que, profesor, yo estoy en el teléfono. No Eso no sé por tiene qué nada no. que ver. No eres la única que está en el teléfono. Es el punto, que no eres la única. Entonces, ¿por qué en tu caso no deja? Líder, te estoy enviando de nuevo al equipo.
Bien, vamos a compartir las ideas que ustedes trabajaron en sus equipos. ¿Qué ideas, qué llamó su atención, qué no entendieron? ¿Qué quieran compartir ahora con el resto? A ver. ¿Quién quiere comenzar? Buenas tardes, profesor. Nosotras copiamos aquí y entramos un poquito en el debate donde dice que los rasgos esenciales del tipo de conocimiento son los que alcanzan la ciencia de la naturaleza y de la sociedad. Okay. Y son racionales y objetivos. Okay. Que tienen ideas ideas teóricas. Conocimiento científico es la realidad que vale decir que busca la verdad fáctica, que es fáctico, que es basado en los hechos. Y verifica la adaptación de la idea con la observación y el experimento. Y ambos de la ciencia fáctica es la relación y la objetividad. Estos dos están en conjunto, como dice en la lectura, que están soldados. Que cuando nosotros investigamos, ejemplo, un tema, nosotros tenemos una idea o una perspectiva diferente, y cuando a medida que vamos investigando nos damos cuenta si lo que estamos pensando de ese tema es como nosotros tenemos la idea o no. Y el conocimiento científico fáctico parte de los hechos y respeta hasta cierto punto cada idea que uno tiene, ya que cada uno tenemos diferentes ideas de los hechos, y genera curiosidad y desconfianza. Es en lo que le acabo de decir, que hay curiosidad por saber el tema, y de lo poco que sé, con lo que investigo, me voy aclarando del tema que estoy investigando. Así es. Excelente. Eso fue lo que nosotras resumimos. Excelente. Excelente. ¿Algún comentario de las compañeras que estaban contigo que quieran hacer alguna aportación? A ver. Entonces, en principio hay una visión de las ciencias de la naturaleza y de la sociedad. Fíjense que Bunge, en principio, quiere rescatar que no todo lo que sea ciencia de números, o no todo lo que sea conocimiento por base de números es solo ciencia, sino que en la sociedad también se hace ciencia. Entonces, la ciencia, para ser ella, tiene que tener dos bases: ser racional y ser objetiva. ¿Qué pasa con la racionalidad? La racionalidad tiene que ver muchas veces con, bueno, no solo el uso de la razón, sino que en el uso de la razón, ¿cómo podemos evitar los sentidos? Los sentidos no se pueden evitar. Nosotros, cuando investigamos, ustedes, por ejemplo, en el área de preescolar, sienten, huelen, ven, o sea, los sentidos siempre van a estar abiertos a conocer lo que está en la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre ese conocimiento y el conocimiento racional? El conocimiento racional pasa por algunas etapas que superan las percepciones, las imágenes, las conductas, y se centran en lo que dice allí: conceptos, juicios y raciocinios. Entonces, yo no me centro en si un niño hace un berrinche. Yo me centro en las causas y las consecuencias del berrinche de ese niño y los efectos que pueda tener en los niños que tenga a su alrededor, y en cómo resuelva la madre si lo hace delante de la madre, y en cómo resuelva la abuela si lo hace delante de la abuela, o cómo debería reaccionar yo, docente, si es que no hay otro adulto significativo al lado de ese niño. Entonces, racionalidad y objetividad es justamente, este es un concepto grande. Yo voy a dar unas palabras, pero vamos a escuchar primero
vamos a escuchar primero al equipo 2 o alguna del 1 que todavía quiera decir algo, quiera comentar algo. Del grupo que estuvo con Yasuri. Teresa, ¿quieres decir algo? Es que ya Yasuri dijo todo lo que habíamos leído sobre el tema, profesor, de cada cosa y del tema, entonces ya Vale. no sé ya. No, bueno, si consideras que no hay más nada que aportar, pues tranquila, no pasa nada. El otro grupo, por favor. Buenas tardes. Grupo de Melissa, correcto, adelante. Ajá, buenas tardes. Lo que nosotros investigamos fue los rasgos esenciales de la sociedad. Yo sí busqué en internet lo que significaba racionalidad y objetividad, porque no sabía sinceramente qué era. Entonces, racionalidad es lo que lleva al sujeto al encuentro con otro, y en la objetividad es lo que expresa la realidad tal cual es. En cuanto a la lectura, el conocimiento abarca lo que son los conceptos, los juicios, el racionalismo. El científico percibe en forma e imágenes, y que el trabajo se basa en un punto de partida y un punto final. Lo que sí no me quedó claro es en donde dice que el científico percibe en forma e imagen. Eso sería todo, profesor. Profe, tiene el micrófono apagado. Apagué para que no hiciera eco. Los rasgos esenciales del tipo de conocimiento que alcanzan las ciencias de la naturaleza y de la sociedad son la racionalidad y la objetividad. Por conocimiento racional, ¿qué se entiende? Bueno, el que está constituido por conceptos, juicios y raciocinios, no racionismos, raciocinios, y no por sensaciones, imágenes y pautas de conducta. Eso está, las sensaciones están, las imágenes están, las pautas están, pero realmente cuando nosotros investigamos necesitamos ir a conceptos, juicios y raciocinios, y eso les va a pasar en su proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque a veces en los proyectos nosotros escribimos y escribimos cosas que muchas veces son producto de mis sensaciones, de mis imágenes, incluso de mi opinión, pero no es fruto de haber leído, de haber investigado, de haber reflexionado. Entonces, muchas veces ese es el punto de la racionalidad. Sin duda, es lo que dice Melissa que no entendía. Sin duda, es lo que acabo de decir. Sin duda, el científico percibe imágenes, formas, sí las percibe y hace operaciones. O sea, cuando dice que hace operaciones es que con eso que percibe, él se crea imágenes. Él piensa, o sea, ustedes no están con un libro en la mano cada vez que van a intentar entrar a un salón de clases. No están con un libro en la mano cada vez que intentan hablar con alguien. No. Ustedes responden a la sociedad, a la realidad de diferentes maneras. Entonces, ¿qué quiere decir? El científico siempre va a tener sensaciones, es decir, sus sentidos siempre van a estar allí. Pero el científico consciente de eso, y ustedes en este momento están haciendo de científicas de la educación en preescolar, aunque yo crea que eso es así, yo tengo que probarlo primero para poder decir que es así. Ese es lo que quiere estar de fondo. Por eso dice, sin duda el científico percibe y forma imágenes, es verdad, pero él tiene que apuntar a los conceptos, a los juicios y a los raciocinios. Pero tanto el punto de partida como el punto de final de su trabajo son ideas, no son las percepciones, no son las imágenes. Que esas ideas pueden combinarse de acuerdo con algún conjunto de reglas lógicas, con el fin de producir nuevas ideas. Eso se llama inferencia deductiva. Recuérdense que lo deductivo, lo dije en la primera clase, va de lo general a lo particular. Que esas ideas no se amontonan caóticamente, es decir, desordenadas, o simplemente en forma cronológica, sino que se organizan en sistema de ideas
Los sistemas de ideas ordenados es a lo que nosotros llamamos teorías. Teorías pedagógicas del desarrollo humano, teoría del aprendizaje social, teoría del desarrollo moral, teoría del desarrollo psicomotor. Esas son teorías. ¿Qué entonces es una teoría? Un conjunto de ideas ordenadas en forma de sistema. Y luego que el conocimiento científico de la realidad es objetivo, ¿qué significa? A, que concuerda aproximadamente con su objeto. Vale decir que busca alcanzar la verdad fáctica, la verdad de los hechos, como muy bien dijo Yasuri y su equipo. Que verifica la adaptación de las ideas a los hechos, es decir, que la idea que yo pienso tiene una concreción en la realidad. No es que yo pienso que el niño puede aprender a leer a los 2 años. No, es que la realidad de los hechos me dice que el niño inicia el apresto desde que nace, pero su desarrollo debería ser apuntado al cumplimiento de los 5 años hacia los 6. Entonces, probablemente los hechos se sobreponen sobre mi opinión. Y aquí viene el tema de las opiniones. Que verifica, la B, la adaptación de las ideas a los hechos, recurriendo a un comercio peculiar con los hechos. ¿Qué es un comercio peculiar? A observar y experimentar. Entonces, ¿qué hizo Piaget? Piaget no sacó su teoría sobre el desarrollo humano del periódico. ¿Qué hizo Piaget? Observó el proceso de desarrollo de sus hijos, y que eran varios, e hizo un cuaderno de campo y fue observando cómo iban desarrollando cada una de las etapas, cada uno de los estadios de desarrollo cognitivo y cómo lo iban expresando. Generó hechos. Esos hechos son objetivos, ¿por qué? Porque se corresponden con las ideas y porque se constituyeron después en teorías. Eso es lo que usted va a hacer en su proyecto. Por supuesto, ni usted ni yo somos Piaget. Entonces, por eso necesitamos leer. Yo aprovecho el momento para insistirles en el Google académico. Recuérdense, por favor, no busquen en el Google tradicional, este Google en donde yo busco cualquier cosa, sino donde yo puedo buscar Google académico y me aparece mi Google académico. Y allí ubico los aspectos de los temas, o del tema, perdón, que estoy trabajando. ¿Ok? Muy bien, buen trabajo, chicas. Vamos a dar un paso adelante en el contexto de esta unidad, de esta lección. Fíjense, en el material de Bunge, que ustedes ya tienen incluso en el grupo, perdón, tenemos el inventario de las principales características de la ciencia fáctica. Y este es el trabajo que vamos a hacer durante la semana y que ustedes van a entregar. Es muy sencillo. Vamos a utilizar la rutina de pensamiento, color, símbolo e imagen. Le voy a pedir, por favor, a Yasuri que me ayude a tomar nota de lo que voy a ir diciendo y que después nos los comparta en el grupo. ¿Sí? Gracias, Yasuri, de antemano. Entonces, fíjense, las ciencias fácticas tienen unas características que son las que están viendo en mi pantalla. Entonces, esas ciencias fácticas tienen unas ciertas características frente al conocimiento científico. Y yo se las voy a distribuir, es decir, le voy a dar una característica a cada una de ustedes y usted va a hacer la lectura de lo que le corresponde a su característica. Y va a aplicar la rutina de pensamiento, color, símbolo e imagen, que ya la voy a explicar. Primero voy a distribuir. Entonces, Yasuri va a leer y a trabajar la característica 1. El conocimiento científico es fáctico. Lees todo lo que dice en el 1 hasta que llegas al número 2. Y en el número 2 va a trabajar Melissa Garcerán. Y va a trabajar el conocimiento científico trasciende los hechos o es trascendental. ¿Ok? Voy con el 3. Lees hasta todo el 3, hasta que llegas lees el 2 hasta que llegas al 3 y dice, la ciencia es analítica. Eso lo va a trabajar Irene Martínez. No sé si es Irene u otro nombre, pero si no es, o si cambio el nombre de alguien, me lo corrigen, por favor. ¿Vale?
Irene va a trabajar el 3, la ciencia es analítica. La compañera Lisette Melissa va a trabajar la investigación científica es especializada. ¿Ok? Buenísimo. Vamos con el número 5. El conocimiento científico es claro y preciso. Lo va a trabajar Celidet Toribio. ¿Sí? El conocimiento... Ay, perdonen que yo no estoy mostrando mi pantalla. Ustedes disculpen. Ahora sí. Voy a repetir para que quede en la grabación. Disculpen. Ok. El conocimiento científico es fáctico. Esto lo va a trabajar Yasuri. Bajan. Perdón, que me bajé demasiado. El número 2. El conocimiento científico trasciende los hechos o es trascendental. Melissa Garcerán. El número 3. La ciencia es analítica, es Irene. El número 4. La investigación científica es especializada, que le toca a Lisette Melissa. Vamos a cerrar el micrófono, yo te doy la palabra al terminar, por favor, Teresa. El número 5, el conocimiento científico es claro y preciso, lo va a trabajar Celidet Toribio. El número 6, el conocimiento científico es comunicable, lo va a trabajar Ariadna Vega. El número 7, el conocimiento científico es verificable. Lo va a trabajar Lisbeth Cañizales. El número 8, la investigación científica es metódica. Lo va a trabajar Adaluz Alvarado. ¿Vale? El número 9, el conocimiento científico es sistemático. Lo va a trabajar Teresa Marín. ¿Ok? Si faltara alguien, no sé si falta alguien, ¿me pueden decir, por favor? Si faltara alguien, entonces va a trabajar Yasuri. Lo puedes poner así mismo al final. Si falta alguien, el tema es del libro de Mario Bunge, que ya pasé al grupo. El conocimiento científico es general. No es una exposición lo que van a hacer. ¿Ok? Ahora, te va a leer el número que le tocó. ¿Sí? Y ahora va a utilizar la rutina de pensamiento que yo le voy a mostrar que está en la lección. A ver. Ok, fíjense. No importa que no se lea tan bien, porque la letra está un poco más pequeña, pero para que se capte el sentido. Primero, cuando dice allí, cuando estás leyendo, escuchando o viendo, es importante anotar las ideas que encontramos interesantes o importantes, ¿verdad? Al terminar, vamos a elegir 3 que para nosotros sean destacables. Para una de ellas, le vas a poner un color que sintamos que representa o capta la esencia de esa idea. Para otra idea, ubicarás un símbolo que consideras que representa la idea. Para finalizar, escogerás una imagen o realizarás un dibujo que tome la esencia de esta idea. Entonces, en la primera franja, en la primera fila, colocamos las 3 ideas que más hayan llamado la atención de la característica que a usted le tocó, ¿cierto? En la segunda fila, a una de esas ideas usted la va a ubicar por color, a otra idea la va a ubicar como símbolo y a otra idea la va a ubicar como imagen. Si usted no sabe qué es un símbolo,
yo le invito a que usted antes googlee qué es un símbolo. Y si tiene dudas con la imagen, haga exactamente lo mismo. Y en la parte de abajo, la tercera fila, entonces va a explicar por qué usted considera que escogió, por qué escogió el color amarillo, o por qué escogió ese símbolo, o por qué escogió esa imagen. Es un tanto interesante porque además es una rutina que genera creatividad. Me gustaría que lo hicieran ustedes en principio porque también la pueden hacer con los niños de preescolar. La diferencia es que el niño de preescolar no escribe, pero sí habla. Entonces, él puede tener ideas y ponerle colores a esas ideas. Colores si las ideas, por ejemplo, es muy alegre naranja o amarillo, o si es muy de cariño, de sentimientos rojos. O sea, las ideas, la psicología del color, pues tiene colores que expresan algunas ideas, algunos sentimientos, incluso algunas emociones. Hay símbolos que pueden generar algún tipo de relación, una cruz, una pelota, alguna simbología que pueda ser de alguna utilidad y que represente ese concepto. Y luego lo mismo con la imagen. Entonces, en ese sentido es el trabajo. Es un trabajo sencillo, no es tanto lo que tengan que leer cuanto tienen que leerlo bien, como hizo Melissa. Si hay algo que no entiendan, pues sencillamente pues lo investigan. Para eso es esta materia, metodología de la investigación, pero no lo busquemos en cualquier lado, busquémoslo en páginas adecuadas, que no sea Wikipedia, que no sea lo primero que veamos, sino que hay otras fuentes que me pueden ayudar a hacer un trabajo correcto. ¿Vale? Y lo tercero, voy a dar la palabra a Teresa. Teresa, ¿qué nos querías preguntar? Nada, profesor, era que no estaba en la clase porque la computadora se me había apagado, por eso había salido. Entonces no sabía nada de lo que estaba explicando. Disculpe. Perfecto. No te preocupes. Perfecto. Gracias por avisar. Solamente para recordar a todas que en cada lección he puesto esta guía para desarrollar un proyecto de investigación. La repito cada vez porque es importante que la consigan en todos los momentos que haya que trabajar, porque es la que les va a ayudar a hacer su proyecto de investigación. Léanla con calma. Hemos hecho esta guía para que si no está uno presente, usted pueda responder todas las preguntas posibles. Hay algunos términos que ya hemos explicado en clases anteriores, es importante que lo utilicen. Factible, fáctico, que sea medible, objetivo, racional, ese tipo de cosas. Y luego que sea el esquema más o menos sencillo del que usted va a presentar en su trabajo final. ¿Qué vamos a hacer la clase que viene? La clase que viene usted va a presentar la característica de la ciencia que ha investigado, va a presentar su rutina, porque no hay foro para eso, ya no hay más foros, sino que en este caso es presentar la rutina, cuál fue el color, cuál fue la idea, ¿sí? Un poco cada una va a presentar esto. Esto es evaluado, espero que no falte nadie. Y luego va a presentarme una ficha que es de una lámina muy sencilla sobre su trabajo final, oralmente. Va a entregar su trabajo en donde corresponde, en el área de tarea, pero va a presentar un adelanto. ¿Ok? Entonces, dos cosas. La primera parte de la clase nos vamos a dedicar a las características de la ciencia fáctica, un poco para verlas. Y lo segundo, nos vamos a dedicar a conocer pues, los trabajos de investigación que han realizado durante esta asignatura. ¿Tenemos alguna pregunta? Celidet. Profesor, una consulta. ¿Usted no va a verificar lo que se colgó en el foro sobre las partes del proyecto? Sí, voy a eso. Profe, Teresa. una Okay, consulta. ¿Este proyecto se terminó? No. Ese es el trabajo final. Ok. Ajá. Bien, vamos al foro entonces número 2 y con eso cerramos para verificar más o menos qué han hecho y darles algunas ideas sobre su trabajo. Ok, esta es la propuesta de Lisette, Melissa
El síndrome de Prader-Willi. Bien, el tema está bien, el tema está muy bien. Lo que pasa es que no responde a lo que yo pedí. Melissa, al menos lo que está ahí no responde. No veo cuál es el problema. O sea, el problema es cuando esa característica de ese niño está en un salón de clase. No porque eso sea un problema de fastidio, sino porque tiene que delimitarse el problema de investigación. O sea, no está el esquema de lo que yo pedí. Fíjate que yo pedí, si revisamos lo que dice en foros de trabajo, esto es lo que había que entregar. Apreciado participante, compartiremos acá la primera parte de nuestro proyecto de investigación. El mismo debe comprender, de acuerdo a lo expuesto con Pere Márquez, que es la base de la guía que les he dado, el trabajo que cada cual llevará lo siguiente. Título del proyecto, planteamiento del problema, ¿sí? No veo eso. La justificación del problema, las limitaciones, no está nada de eso, ¿sí? Entonces, como tema, no tengo objeción. Lo que colocaste allí no está mal, pero entonces ahora hay que darle forma para que plantees. Escogiste este tema porque es poco hablado, es una enfermedad que todavía se considera rara, todo eso está muy bien. Eso también lo puedes colocar dentro del problema, ¿no? Y luego en la justificación, porque considera, fíjate aquí, dice, resulta imprescindible para la escuela conocer y detectar todas y cada una de las características que presente un niño con este síndrome. Por ahí van los tiros en cuanto a la justificación. Es decir, que tus ideas no es que estén mal, lo que sí te sugiero es usar el esquema que hemos integrado para eso. ¿Qué sucede cuando la primera que escribe, por ejemplo, aquí Irene nos comparte, pero no era así, o sea, yo no pedí que subieran aquí un documento, tenían que escribir aquí el proyecto, así como está aquí. Fíjense que sin querer, todas te siguieron. Cuando la primera escribe, todas las demás ven. Entonces, si te fijas, entonces me hablan de la dislexia y me echan el cuento de la dislexia, pero no me dicen ni cuál es el problema, ni cuáles son los objetivos, ni cómo se justifica la investigación. Grave, porque eso es lo que yo necesito corregir. De Irene, pues no, aquí no tienes un archivo y no pedí archivo adjunto, tenían que colocarlo acá. En el proyecto de investigación, discapacidad, o sea, los temas no están mal, hasta ahí estamos claros. En el caso de Ada, el tema está muy bueno. ¿Cómo pueden apoyarle? Pues buenísimo. ¿Cómo justifican el problema? Pues buenísimo. Pero no tiene la estructura de la guía. Y la guía la coloqué desde la primera semana. Es decir, no están trabajando sobre la guía. Y por supuesto eso se va a hacer más largo después. O sea, ahí tenía que estar planteamiento del problema, limitaciones del problema, objetivo general, objetivo específico. Ahí tendría que estar todo eso. Porque si yo reviso la lección, fíjense, la lección número 3, la lección 2, perdón, que es la de la semana pasada. Tienen hasta un tutorial para redactar objetivos. No sé si lo están viendo en pantalla. Esto es un video para redactar los objetivos. Vuelvo a poner el esquema del diseño de investigación. Pongo la programación analítica, es decir, vuelvo a poner la guía para desarrollar un proyecto. Eso está en las lecciones. Entonces es importante que ese esquema responda a eso. Hasta ahora los temas no están mal. Por aquí Yasuri tiene el esquema más solicitado. Estrategias pedagógicas para prevenir, nunca se ponen preguntas en un título, no es de cómo, sino para prevenir un trastorno de déficit de atención en los niños en edad temprana. Perfecto. El tema está muy bien planteado porque el trastorno de déficit de atención en todo caso es previsivo, no es curativo, por lo menos no en preescolar. El planteamiento del problema está bastante bien, la justificación del problema, aquí está, ¿para qué y para qué de esta investigación? ¿Qué relevante? Ella agarró el esquema y de ahí desarrolló su trabajo, como se le solicitó. El objetivo general se entendería que es conocer y aplicar estrategias de prevención de déficit de atención en edades tempranas. No. En los objetivos nunca, de investigación al menos, y en los de aprendizaje tampoco, no se colocan más de un verbo, siempre un verbo.
En tu caso, te sugiero, Yasuri, que sea desarrollar estrategias o diseñar estrategias de prevención sobre el déficit de atención en edades tempranas. ¿Ok? Y en los objetivos específicos, pues te falta, ¿no? Establecer las causas que originan el déficit de atención, es un objetivo. Después, determinar las estrategias que deben utilizarse para prevenirlo. Y tercero, diseñar estrategias para estimular a niños con posible trastorno de déficit de atención. Tienes los 3 objetivos claros, pero tienes que especificar, no colocarlos así juntitos aquí como están aquí. Bien. En el caso de CELIDER está bastante estructurado como se solicitó. Por supuesto, esto tienen que darle más carne, ¿no? Seguir leyendo, seguir ampliando. Yo no quiero proyectos de 15.000 páginas, pero tampoco de 2. O sea, el proyecto tiene que tener lectura. Y eso depende siempre de ustedes. El profesor puede ser el mejor o puede ser el peor, pero siempre mientras tenga lectura, es decir, mientras usted investigue sobre los temas, siempre va a ser mucho mejor para establecer las pautas, ¿ok? En el caso, entonces, decía de CELIDER, tiene el problema, no veo cuál es el tema tiene que ser lo primero, si no tengo que leer todo para saber de qué habla. Bueno, hay que leerlo todo. Profe, disculpe. Pero digo que lo primero que se coloca es Profesor, ¿sí? el tema está en la parte de abajo, después de eso. Lo que pasa es que en el momento en que lo coloqué, se me olvidó, se me pasó. Entonces, ahí en la parte de abajo está. Ok, sí, no, ya listo, pero la deficiencia de la lectoescritura. Vamos a utilizar quizás palabras un poco más cuidadas, ¿no? Las dificultades en la lectura y la escritura, porque se supone que ya se entiende que son procesos distintos, ¿sí? Se ayudan, pero son procesos distintos. Entonces, ahí tendrías que decidir si estás trabajando ambos procesos de lectura y escritura, o si estás trabajando alguno de los dos nada más. Y luego, deficiencia es un término que se utiliza muy poco, o que ya ha pasado a no utilizarse, al menos no en educación. Se sugiere entonces, en todo caso, las dificultades en la lectura y la escritura en el preescolar. Sobre esto hay mucho investigado, así que afina muy bien el planteamiento, porque si no, están repitiendo trabajos de investigación sin querer. Entonces, sobre todo trabajo de investigación, por muy sencillo que sea, tiene que ser novedoso, ¿sí? Porque si no, seguimos haciendo lo que otros ya han hecho. Entonces, ¿para qué investigar? Bien, fíjense, el objetivo general es el más amplio. Entonces tú dices, identificar las deficiencias en la lectura y la escritura en estudiantes de preescolar a través de la observación. Revisa si realmente es a través de la observación que lo puedes hacer, ¿sí? O si necesitas otra técnica que te reporte una y otra cosa. Eso es una cosa. Segundo, los objetivos específicos son las maneras, las fases, los pasos en los que vas a lograr el objetivo general. Entonces es probable que algunos te sirvan, pero revisa los verbos. Aplicar la técnica de la observación para identificar las deficiencias. Estás diciendo lo mismo que el objetivo general, pero al revés. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ese objetivo y el otro? 2. Valorar la importancia de la lectoescritura. ¿Quién no le va a dar valor a la lectoescritura? ¿Quién de nosotros no considera que es importante leer y escribir? Quizás el objetivo tenga que ir más a esas deficiencias y yo quisiera entender o entiendo o percibo entender de tu objetivo es que hay personas que no le dan tanta importancia a la lectoescritura o a la lectura y la escritura. No, sí se las dan. Lo que pasa es que hay una corriente, y yo soy de ella, en donde que decimos que el preescolar no es para leer, no es para escribir. Ahí se hace el apresto, se hace la base, ¿sí? Y que estos procesos tienen que venir después. ¿Por qué? Porque lo consiguen al niño más maduro. El preescolar es para generar hábitos de estudio, hábitos de disciplina, hábitos de higiene, hábitos de socialización que le permitan vivir la escolaridad, pero es preescolar. Entonces, probablemente, no sé en qué sentido. O sea, a eso le falta algo.
porque pareciera que es que nadie valora eso. Y luego, más aún, si no los valoramos en la enseñanza y el aprendizaje, entonces no somos docentes. Y luego ofrecer a la población de preescolar. ¿Cuál población? Necesitamos delimitar. No creamos que nuestro trabajo lo van a leer todas las maestras de preescolar de todo el continente. Ojalá, pero en principio no es así. Entonces, centrarnos, ¿no? ¿Y por qué seguridad y autoestima? ¿De dónde salió la seguridad y la autoestima en todo eso que vienes diciendo? O sea, los objetivos tienen que tener una lógica entre sí, ¿ok? Entonces, yo creo que ahí es importante revisar. En cuanto a las limitaciones, puedo destacar la poca disponibilidad de información referente al tema. Eso no lo puedes decir, Celide, porque no hay poca información referente al tema. Hay demasiada información sobre lectura y escritura. Podemos hacer el ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Hay muchísima información. Todo esto. Hay muchísima información. Entonces, esa no es la limitación. Quizás habrá otras que de seguro puede ser cierto, pero no, quizás no es la limitación. En el caso de Teresa ya habíamos más o menos hablado sobre la dislexia. Yo recomiendo que los títulos no sean preguntas, sino que tienen que ser afirmaciones, ¿no? O sea, el estímulo, la dislexia no se estimula, sino se estimula al niño para que pueda manejar la dislexia. Y aquí es importante eso, ¿no? Esto hay que desarrollarlo, esto le falta información. Esta parte que ya colocas aquí, Teresa, que está bien, causas de las dislexias, posibles causas, que la vuelves a repetir, estrategias en educación infantil, esto puede ir en el marco teórico, ¿ok? Por ahora no lo he pedido. Fíjate cómo se te bajó todo esto aquí. Yo pedí, era esto, justificación del proyecto, que ya lo habíamos conversado. El objetivo general, yo les voy a pasar por el WhatsApp una imagen sobre los verbos que podrían usar en objetivos generales y en objetivos específicos. Porque hay algunos verbos que no sirven para lo que queremos. Por ejemplo, el verbo ofrecer es un verbo de propósito. Yo le quiero ofrecer a los docentes, no. Eso es un propósito de lo que yo quiero hacer. En cambio, los objetivos, los verbos, tienen que apuntar a la investigación, al desarrollo de la investigación, no al resultado de la investigación. El resultado es que tú le quieres ofrecer a los docentes de preescolar estrategias que puedan estimular al niño que tiene condiciones de dislexia o que presenta síntomas de dislexia o que presenta características de dislexia, ¿cierto? Eso está bien como propósito, pero no es tu objetivo general. Tu objetivo general es diseñar estrategias para que los docentes estimulen a los niños con posible dislexia. ¿Sí me explico la diferencia? Entonces le puedes dar la vuelta así. Y los objetivos, ese desarrollar habilidades, eso quitas el desarrollar, que ya lo subiste, y colocas otros verbos. Porque quizás la dislexia necesita habilidades sensoriomotoras, y otros aspectos que vas a colocar ahí. Limitaciones, falta de información sobre el tema y falta de tiempo. Falta de tiempo probablemente sí. Pero no sé si falta de información. Sí, profesor, porque cuando yo busco algo, por lo menos se vuelve como, o sea, siempre veo que se vuelve a repetir lo mismo del tema, lo mismo que se habla del tema. Por lo menos en la consecuencia, en la causa, siempre, No, claro, por es que decirlo así, me eso sale como lo mismo. Lo veo en muchas diapositivas. Pero ¿cuáles diapositivas? Estás buscando en Google, pero no estás buscando en Google Académico. Lo puedes ver en mi pantalla. ¿Cuáles diapositivas? Es que no son diapositivas lo que vas a buscar. Eso fue lo primero que les dije que no hicieran. Porque van a agarrar de Google lo primero que encuentren. Pero ahí lo tienes. Ahí tiene al menos 3 artículos sobre dislexia, que yo te pregunto si los has podido leer. Fíjate el segundo, dislexia, presunción diagnóstica, que es lo que le respondía a Ariadna y a otras con el tema de algunas condiciones que son especiales. Se presume el diagnóstico porque a la edad de preescolar no se puede diagnosticar.
Mira, ahí tienes un documento de Valladares. Aquí tienes uno de la UNED, la dislexia en todas las edades. Habrá que ver qué dice sobre los preescolares. Intervención de la lectoescritura en una niña con dislexia en Colombia del 2014. Medidas profilácticas para evitar la dislexia en niños de edad preescolar. La dislexia, un reto educativo para los maestros, que te centras en ellos. Trastornos de aprendizaje, dislexia, un libro sobre dislexia. Programas de actividades para niños de 6 a 7 años con problemas de dislexia. Esto es otra cosa porque estos ya no son preescolares. Alumnos con dislexia, estrategias para educadores. ¿Tú leíste esto que estás viendo en mi pantalla? No lo sé, no voy a entrar en el debate. Lo que les digo es que atentas con afirmaciones de información cuando no han buscado, como yo les indiqué. En la primera clase, esto que estoy haciendo se los explico. Entonces, les pido que sobre eso volvamos, ¿vale? Hay tiempo, entonces se puede corregir todo. La disgrafía como dificultad de la escritura en el preescolar, no es así, porque el niño en preescolar no escribe. El niño en preescolar desarrolla el apresto para escribir. Entonces, ¿se puede evitar la disgrafía? Sí. O yo puedo ver características de dificultades en la grafía en el niño y por lo tanto le doy estímulo. ¿Perdón? Perdón, Teresa. Vale. Sí, Melissa. Sí, profesor. El tema está bueno. El tema está bueno. Yo te dije que estaba bueno. Ahora, darle la vuelta para que se vea que o es prevención, pues eso sí lo puedes poner, prevención de la disgrafía como dificultad de la escritura en el preescolar. Porque lo puedes prevenir. Fíjate, vamos a buscar, vamos a hacer el ejercicio rapidito. ¿Sí? Disgrafía en preescolar. Es que ya se llama dificultad de la escritura. Pero fíjate, rehabilitación de la disgrafía, rehabilitación, o sea, se supone que es cuando ya ha sido diagnosticado. Propuesta para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la lúdica. Yo alucino cuando leo títulos como esto, pero bueno. En niños con disgrafía del grado de transición. ¿Sí? El transición en Colombia es lo que nosotros llamamos kinder. Entonces, si puede haber disgrafía allí, o sea, si se hay, ¿cómo lo puedo fortalecer? Importancia de la psicomotricidad en la educación preescolar. Eso es lo que hay que trabajar. Influencia de la dominancia lateral en la discriminación de figuras perceptivas parecidas. Es decir, uno de los problemas, fíjense que es del 80, uno de los grandes problemas de la disgrafía o de la disgrafía es que antes no dejaban a los niños usar la izquierda. Entonces el niño utilizaba la mano que no era la de dominancia lateral. Entonces, fíjate de dónde radica el problema, ¿no? Proyecto de intervención para disgrafía primaria o evolutiva en primer ciclo de primaria. En primaria sí. Las destrezas motoras en la disgrafía en niños de 4 y 5 años. Léete este, que es de Ecuador, que puede darte ideas. ¿Sí? Elisa, este que estás viendo en pantalla. Perfecto. Tu tema me parece bien. Dar a conocer cómo solucionar los problemas disgráficos en el grado de kinder. Bueno, esto está muy bien. Pero quizás diseñar soluciones, diseñar actividades para el desarrollo o para la prevención de problemas disgráficos en el kinder. Implementar en el aula estrategias pedagógicas para recuperar, para la recuperación de la disgrafía, no, porque no estás habilitándolos. ¿Sí? Estás previniendo. A menos que expreses claramente que hay un caso de un niño donde se presume disgrafía, entonces vas a trabajar una habilitación. ¿Ok? Yo todos estos conceptos o sugerencias que les doy, se los doy en función de años que me ha tocado acompañar a maestras de preescolar. Pero aquí las maestras de preescolar son ustedes. Y por lo tanto son ustedes las que tienen que defender su etapa. Si a mí me preguntan por adolescentes, yo sí peleo porque esa es mi especialidad. ¿Sí? Si a mí me preguntan por andragogía, es decir, educación de adultos, yo peleo porque es mi especialidad. ¿Vale? Pero aquí las maestras, las docentes de preescolar son ustedes. ¿Cierto?
Entonces yo les voy dando sugerencias y ustedes van trabajando en función de eso. Bien, como esta clase queda grabada, ahí pues tienen orientaciones o sugerencias en función de sus proyectos. ¿Ok? De todos modos, el próximo día de clase, ustedes van a presentar una ficha temporal, se llama una ficha de proyecto, que es una sola página, en donde van a colocar solo y exclusivamente los datos que yo les pida, y eso es lo que van a compartir con los compañeros. Y yo les puedo, aunque eso tiene nota, por supuesto, pero no toda la nota del trabajo final, les puedo dar orientaciones para que su trabajo todavía pueda ser mejorado, que fue la pregunta que hizo Adaluz al principio de la clase. Si era estrictamente el sábado que viene la entrega o pudiesen tener un respirito más. Sí, yo les puedo dar un respiro más sin problema, siempre y cuando aprovechen el tiempo para hacer un mejor trabajo. ¿Vale? Pregunta, chicas. Profesor, yo investigando en internet me quedó la duda en las limitaciones. Ok. ¿Por qué? Porque casi en todo me salía disque, por decirlo así, yo puse disque falta de tiempo, porque como el tema era bastante extenso y me costó bastante buscar la disgrafía en el grado de preescolar. Claro, te costó bastante porque es difícil hablar de disgrafía en preescolar, por eso te digo. Quizás te sugiero que busques, vamos a hacer el ejercicio rápidamente, Melissa. Desarrollo de la motricidad fina. ¿Sí? Desarrollo y estimulación de la motricidad fina. Vas a conseguir mucho más. Porque ese sí es un tema de preescolar. La disgrafía no lo es. En preescolar yo puedo prevenir la disgrafía, pero yo no sé si el niño es disgráfico. ¿Sí? No sé si es disléxico. No sé si tiene discalculia. Son dificultades de aprendizaje que se visualizan más en primaria. Por eso les va a costar en conseguir información. ¿Vale? Pero hay fuentes para prevenir esas condiciones y por supuesto ahí es donde ustedes se pueden apoyar. En tu caso, pautas sobre la psicomotricidad fina. En el caso de las que tienen dislexia, la que va a trabajar dislexia, pues orientaciones al maestro para que estimule el trabajo oral del niño para evitar la dislexia, aunque hay unos temas que es importante de tratar. Sí, profesor, sí. Lisbeth, en el momento que yo escogí la dislexia fue porque yo estuve leyendo para escoger mi tema. En ese momento miré que la dislexia también otorga al niño de 3 años, 4 años, 5 años, que entra en lo que es preescolar y kinder. El niño entra con un tipo de problemas de motricidad. En unas ocasiones el niño puede ocasionar problemas entre sus otros compañeros en el sentido de que se tiende a ser como torpe, tiene discapacidad para la motricidad fina y la motricidad gruesa. También le otorga algo de problemas en lo que es su sistema cognitivo. Entonces, por eso más fue que cogí el tema de la dislexia. O sea, tiene varios factores, entonces hay como que irlos descubriendo, ¿no? Exacto, muy bien. Muy bien, Lisbeth. O sea, esos son los argumentos de una maestra de preescolar que me dice, bueno, yo no puedo trabajar la dislexia permanentemente en mi nivel, pero puedo ir o sea, lo que puede hacer la maestra de preescolar, que es lo que le decía yo a Teresa cuando me planteó su tema, es estimular. Si yo voy notando que el niño tiene dificultades orales, por ejemplo, entonces yo puedo estimular que haga ejercicios. O sea, no todo lo tiene que hacer el especialista de afuera. Hay cosas que le tocan a él, pero hay cosas que están en el aula de preescolar en donde, fíjense, si yo le pongo a un niño de preescolar, yo detecto que un niño le está costando hablar. Supóngase. O que habla y no se le entiende. Voy a poner ese ejemplo sencillito. Habla y no se le entiende. Tengo dos alternativas. Indagar, sí, es que le están hablando muy aniñado en su casa. ¿Qué es hablar aniñado? Que le hablan aniñado al niño y el niño lo que hace es repetir como le habla.
Nunca le hablan como tienen que hablar. Uno. O dos, puede que haya algo de oralidad. Yo no soy especialista. Es lo primero que se nos dice, ¿verdad? Usted no es especialista, por lo tanto no se ponga a diagnosticar, pero usted sí lo puede estimular. Usted lo puede estimular. Pero cuando usted estimula a un niño que ha observado con esa característica, le puede poner ejercicios a los demás, de modo que el estímulo que le está haciendo a uno puede ayudar a los otros, porque al final usted es maestra de preescolar, usted no es docente psicopedagoga, usted no se puede dedicar a un solo niño, usted se dedica a todos los niños, a todo su grupo, pero los estímulos, las estrategias que yo utilice cuando yo detecto un caso particular, le pueden servir a los demás. Ese era el principio de María Montessori. María Montessori empezó a trabajar con niños especiales y se dio cuenta que su método le servía para enseñar a leer a niños especiales. Y dijo, bueno, si esto le sirve a niños con dificultades cognitivas, ¿cuánto más le puede servir a un niño que decimos que es regular? Más. Entonces, lo que hizo fue aplicarlo. Usted va a hacer exactamente eso. No se olvide de esto. En el momento en que usted tenga un niño con una condición especial, todo su entorno va a cambiar. Y si usted decide hacer algunas actividades para apoyar a ese niño, eso va a beneficiar a los demás. Porque todos los estímulos que usted le haga a un niño, se los tiene que repetir a los otros. Y eso a los otros les va a ayudar. Entonces, esto es lo que pasa con la dislexia. Y con la disgrafia, y con la discalculia, y con todos los demás elementos, ¿vale? Yo creo que están encaminados. Sí necesito que vayan trabajando en función del esquema y que el esquema les permita hacer una orientación lo más eficiente posible. Les invito a leer, a revisar de nuevo la lección 2, porque ahí yo les dejé un tutorial de objetivos, de cómo se realizan objetivos. Por favor, obsérvenlo y véanlo. Se los vuelvo a poner. Lección 2. Tutorial cómo hacer un proyecto de investigación. Esa es una. Tutorial para redactar objetivos de investigación. Recuerden que si aquí en esta pantalla no ven al nada, estos son enlaces. Los enlaces, que últimamente no sé qué sucede, no se están viendo acá, no importa. Usted se va al área de enlaces, en el campo virtual, aquí enlaces. Entra al área donde dice material de trabajo y consulta. Y aquí tiene tutorial para redactar objetivos de investigación. Y eso se abre en una nueva pantalla. ¿Ok? Entonces, esta es la idea, que lo podamos trabajar. Es un video corto, no es tan largo y les puede dar ideas para redactar sus objetivos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profesor, ya para esta próxima clase debemos presentar nuestro trabajo, ¿verdad? Junto con la ficha. No. Ajá. Van a hacer o sea, si lo tienen listo, sí lo pueden presentar. Ok, Pero, muy bien. pero en principio yo voy a trabajar primera parte de la clase con la rutina de pensamiento, color, símbolo e imagen. Y después una ficha que van a llenar con los adelantos de su trabajo, oralmente. Eso es lo que vamos a hacer en clase. Y hasta el domingo les voy a dar chance para que entreguen su trabajo de forma definitiva. Ok, muy bien. Vale. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta más? Profesor, disculpe, no comprendo bien lo de la ficha. La ficha es una hoja que yo les voy a enviar, un documento muy sencillo, en una hoja del tamaño de Word, que no es Word realmente, es presentación de PowerPoint, donde van a llenar los adelantos de su trabajo final. Solo los adelantos. Eso es. Nos va a permitir ver cómo van en su trabajo. Es parecido a lo que hicieron en el foro, a esto que están en pantalla que pusieron en el foro, pero un resumen. Es un resumen ejecutivo, es una ficha ejecutiva donde va a aparecer título del proyecto, objetivo general, objetivo específico y unos datos que van a llenar allí. Son adelantos. O sea, no es para leer todo el trabajo, sino para leer esos elementos importantes.
Yo los vuelvo a mirar, lo comparten con sus compañeras y les damos observaciones por si hay que cambiar algo. ¿Ok? Bien, chicas, les deseo entonces un feliz fin de semana. Les descansen y nos vemos si Profe, quiere el próximo día. Dime, Teresa. profe, entonces todo lo del tema ese está mal. ¿O le falta solamente buscar más información? No sé, yo a cada una les di sus observaciones, Teresa. La verdad que no puedo volverte a repetir todo lo que te dije, pero sí te lo dije. No sé si estabas No, prestando sí, atención o sí, qué. yo sé, yo lo escuché. Ajá, Usted dijo que entonces al principio sí que le faltaba un poco más de información. Pero, o sea, no. no fue eso lo que dije. Fue tu limitación la que dijo que hay falta de información sobre el tema. Y yo por el contrario te dije que no es cierto, que no es problema de información. No sé si me estabas prestando atención, pero te expliqué del objetivo general que tenías que hacer, de tus objetivos No, específicos. eso sí yo lo tengo escrito. Y entonces, no entiendo entonces la pregunta. No, sí, porque al principio usted dijo que como que estaba, pues, como que algo de la pregunta al principio como que no iba. Como un, Claro, que no se hace, el título de una investigación nunca es una pregunta. Y te sugerí cómo pudieses arreglarlo. Eso sí. O sea que un título nunca puede ser una pregunta. Nunca puede preguntarse en el título. O sea, porque no es un libro. Cuando ya edites tu libro, una vez que hagas tu tesis y edites tu libro, tú le puedes poner una pregunta para venderlo. Pero una investigación no suelen utilizarse preguntas en el título. Las preguntas pueden estar dentro del texto, pero no de título. Esto tenías que modificarlo, lo que estás viendo en mi pantalla. Y eso fue lo primero que te expliqué, que tenías que darle función de afirmación. Y como tu trabajo se está centrando en ayudar al docente, entonces ahí tendrías que darle el peso. ¿Sí? ok, No es cómo un docente puede prevenir o estimular al niño con dislexia. Esa es la pregunta. Tienes que transformarlo en afirmación. Eso fue lo primero que te comenté. ¿Vale? ok. Vale, buenísimo. Bien, chicas, cuídense mucho. Cierro la grabación.